вдоль берега крутого мимо все расширение рядового шел солдат, преград не зная, шел солдат. Terrícolas de la Tierra, bienvenidos a Sin Sentido Común, su antimatinal favorito donde hablamos de psicología, filosofía, pensamiento crítico, argumentación, política, políticas públicas el día de hoy, Claro, políticas públicas. salud pública, pseudoterapias, muchas otras cosas más de acuerdo a nuestra conveniencia. Con ustedes, los mismos rostros feos de siempre, a mi izquierda Remis, aquí Arturo, allá Cristian, quizás el más guapo de todos, ¿eh? Y Puronazo. una invitada magnífica que tenemos el día de hoy, siguiendo con nuestro ciclo de invitados. Por favor, Andrea, preséntate a nuestros auditores. Nuestros amigos. Bueno, yo soy Andrea Águila, soy bibliotecaria y estoy estudiando el Magíster en Salud Pública en la Universidad de Chile. Muy bien. Y pertenece a... Sí, yo pertenezco... porque tengo que pasar el aviso económico. Así como en BoJack Horseman, ¿qué clase de crossover episode es esto? Este es un crossover. Bueno, y participo de Etil Mercurio. Cuéntale también que... Cuéntanos, Bueno. ¿qué es Etil Mercurio? Bueno, Etil Mercurio, yo llegué cuando ya lo habían armado los chiquillos. Ellos hicieron una convocatoria por Twitter y también asustados por esta avalancha de desinformación y posverdad y toda la cosa. Y se organizó un grupo vía Telegram, armaron la web y empezaron a trabajar con la idea de que se hicieran posts en un formato amigable, que tuviera humor. Esa es la gracia de Etil Mercurio, que a alguna gente no le gusta, nos han reclamado y dicen, pero ¿por qué se ríen de esto? Así es como... O sea, porque hace un poco con Lucho Jara. Exacto, ¿me entendí? ¿Ya? Y las palabras claves que ponen los chiquillos son geniales. Y así se armó Etil Mercurio. Y además la otra gracia que tiene es que todos los posts tienen revisión por pares. Entonces tú haces un post y nosotros buscamos expertos de ese tema que te lo revisan. Entonces la cuestión no es que esté además validado por nosotros y que Claro, sea como... Sino que la gracia también es que otros lo miren y vean que no estamos diciendo ni una burrada. Pero buscar superar los sesgos que hemos hablado acá, que todos Exacto, tenemos. porque a veces también, por ejemplo, el hacer el de la homosexualidad, lesbianismo y todo eso, fue difícil en el lenguaje, en cómo hablamos, la cuestión. Entonces se le mandó a gente que lo revisó, que trabajaba el tema y todo, entonces después tú los mirás y quedan súper tiempo. Y el grupo es genial, o sea, chiquillos, hay así como... No sé, pues hay chicos que están estudiando su doctorado en matemática en Francia, en Inglaterra, una neuróloga en Canadá, está la Cristina Dorador, que es seca en todo lo que es biología en el desierto. Entonces es un grupo súper... El Nico, que si no lo menciono me va a retar después, que él es biólogo marino y ella está haciendo su postdoctorado, y en La Esponjita. ¿Fijaos La Esponjita? Ya, él es el Nico. Entonces como que el grupo, la María Paz, Alejandro, es súper diverso y súper valioso. Cada uno es súper brillante en sus temas. Y yo así como que cuando llegué fue a vez de abrumador, entrar. Sí, yo así era como que Veníamos conversando para acá de que nosotros que ya tenemos cierta edad, porque a todos que nosotros fuimos vecinos durante muchos años, es como que yo ya estoy medio aterrado que de repente conozco cabros de 25, de 30 que son unos genios brillantes, güey. Yo creo que... Sí, algo les dieron en la comida, decíamos nosotros. La expresión de ustedes, loco. Sí, es súper, hay gente súper buena, sí, es verdad eso. Yo creo que el internet ahí Puede es ser una variable también, súper puede importante, ser. el acceso a internet. De hecho, Bueno, hay una cuestión que antes que se me olvide la quiero tirar al tiro, que una cosa que yo alguna vez se la dije a mis alumnos, así como muy en serio, así, y que se la quiero decir a la gente que nos está mirando por allá en Instagram o en YouTube, y es el hecho de que por lo general siempre los viejos lo retan a uno que es más joven cuando está todo el día pegado al teléfono, ¿cierto? Claro. Que suelta el teléfono, etcétera, que... Y en realidad los que están en riesgo ahí son ellos, ¿cachai? Porque ellos no están pegados todo el día al teléfono, pero están pegados todo el día a la tele. Sí. ¿Y qué te da la tele? Los matinales en la mañana, después los programas de farándula, después teleseries, que bueno, esas son, yo creo que las teleseries lo más inofensivo que hay. Pero todo el día... Las noticias mismas. Y las noticias, los infomerciales. noticiarios, una cantidad de desinformación.
Y como, no sé, pues nuestros viejos que fueron al colegio y que nunca les hablaron de estos temas de razonamiento, de sesgos, de pensar críticamente, ven una cuestión en la tele y se la creen de una, pues, ¿cachai? O sea, como cero ojo crítico con lo que la tele les está mostrando. Les cuesta discernir. Entonces, ahí los responsables, los que tenemos la carga ahí, somos nosotros, que nosotros somos los que tenemos que cuidar y tenemos que proteger y educar, ¿cachai? A nuestros viejos, ¿cachai? Y no dejarlos que se crean todas las basuras que les meten en la cabeza. Todos Bueno. tenemos una mamá que tiene WhatsApp y comparte cadenas, ¿cierto? Sí. Bueno, pero de hecho, yo soy fan de Tim Mercurio y el nombre ya encuentro que es genial. Ah, Por bueno, favor, eso me tiene que ver cuenta con la esto. historia, cuenta la historia que es por lo mismo, porque también esto fue debido a los antivacunas, al mito de que el etilmercurio es lo mismo que el timerosal, como un sinónimo de lo que se supone produce autismo, Claro. el compuesto que tiene la vacuna. Que sabemos Entonces- que no. Entonces por eso también se le puso. Y bueno, y después nosotros decíamos, el mercurio no irá a saltar, porque decía igual mercurio. Había gente que pensaba que era como una broma de eso. Ah, yo pensé. Pero no, ¿sí Esa viste? era mi versión, Sí. por eso yo la No, bueno, pero está es bien. un elemento químico. Sí. Oye, bueno, tú recién hablaste de los matinales. Sí. Yo creo que ahí Tenemos mucho para... tenemos mucho para hablar. Hace un rato estábamos hablando como del niño póster de la desinformación y las pseudoterapias. Que es nuestro favorito, nuestro punching bag. Así como, Sí, que un día lo vamos a traer acá y vamos a hacer un programa que va a ser exclusivamente de estarle pegando. Claro. Vamos a agarrarle una silla y agarrarlo a... va a ser una Cerrar encerrona. la WWE. Sí, porque es, bueno, todavía no digo el nombre, que es el famoso Doctor. Soto. Oye, Hay sí, doctores otro buenos y doctor. doctores malos. Está la doctora Gwen, está Doctor Who, esos son los buenos. El Claro. doctor Soto, no. Ah, Es decir, ¿Por qué no es bueno el Dr. Soto? ¿Cuál es tu opinión de él? No, ¿Cómo te cae? No, o sea, no me callo. Pero, o sea, más que una cosa como personal, lo que pasa es que como que él representa o él mostró y hizo evidente el que había médicos que estaban metidos en toda esta onda de la pseudociencia o pseudoterapia y que las promovían y que se le estaba dando espacio, o sea, eso era lo grave. Y además firmaron una cosa así como bien, que yo entiendo, porque era un poco también lo que conversábamos antes, de que hay este alejamiento del médico convencional del Sí. paciente. Entonces es como una corriente que yo he visto en la universidad, que hay médicos que están así como buscando conectarse, los médicos de familia y todo, pero al final se van como a otro extremo, ¿me entendía? Una cosa así como que, claro, que, ay, lo holístico. o sea, como que y pasan de cierto elitismo Claro. a Un full populismo. hippie. Exacto. Entonces él representa eso. El detalle es que en Chile una persona puede hablar esas burradas en la tele y tú no los podías demandar ni podías hacer nada. Lo que hicimos con Etil Mercurio fue denunciarlo al Consejo Nacional de Televisión, tratar de que se frenara un poco. Bueno, ya cuando dijo que tomaran hipoclorito de sodio, y ahí ya saltó al ISP, saltó todo el mundo. Pero fue porque ya era demasiado. Pero no hay ninguna legislación que te como Que en otros proteja. países, claro, que los españoles ahora están fuertes con eso, están pidiendo una legislación también al respecto y todo, porque claro, ya como que la cosa escapó un poco y como está muy mediatizada, la gente está creyendo en esto. Pues, y bueno, está el método GRES, que no... O sea, hay un montón de cosas que están dando vuelta ahí que es complicado. Sí. Sí, pues, y bueno, lo traje ahí del Dr. Soto, que es lo que mencionaba Rami antes, como sale en la tele, como dices tú, como le dan espacio, y no es un espacio cualquiera, es un espacio que es toda la gente lo ve y que más encima las personas que más tienen posibilidad de verlo son personas como particularmente vulnerables, ¿cachai? Lo que dice Sí. la señora que está en la casa y que va muy... En la línea que decía Remy, las personas que lo ven no tienen necesariamente los recursos educacionales, cognitivos o temporales incluso, o atencionales, porque muchas veces uno escucha cosas y van pasando. Po. Claro. Además que hay un detalle también que, de hecho, recién me acabo de dar cuenta de ese asunto, porque la gente que ve matinales es gente de cierta edad para arriba, ¿cachai? El adolescente no te ve matinales, el adolescente está en el colegio, ¿cachai? O está en la U.
¿Cachai? La gente que te ve el matinal son los jubilados, las dueñas de casa, que son personas que precisamente les empiezan a aparecer las primeras panas, ¿cachai? Que la artritis, que el problema de los riñones, que la diabetes, etc. Entonces estos tipos precisamente atacan a todas esas enfermedades que son más o menos, ¿cómo se llama? ¿Endémicas? No sé si es la palabra. Claro, correcta. crónicas. Sí, crónicas. ¿cachai? Bueno, y ahí hay un factor que lo hemos hablado a propósito de otros chantas con apodo de doctor. Que lamentablemente, claro, hay gente que les cree, pero lo más triste de todo, yo veo que la gente les cree justamente porque se presentan como doctor. Porque le reconocen una autoridad científica, epistémica, diríamos, Claro. y que al tenerla la malgastan, o sea, o la ocupan sin ética. O sea, Muy responsable. Claro, Sí. acá no estamos, esta es mi opinión, bueno, también esto es la tesis de Andrea, quizás puede salir esto más rato, pero yo creo que no es tanto que la gente, alguna al menos, diga, es que la medicina no sirve, o la ciencia no tiene toda la respuesta y yo voy a buscar otra cosa. No, yo creo que justamente gente que cree que la medicina tiene la razón, pero No puede distinguir entre una y claro, otra. ¿qué es y no es medicina? Entonces, no, pero es que el doctor Soto es médico, entonces yo le creo. Claro. O sea, él aprovecha esa plataforma. Sí. Sí. Y Por apro- eso era más grave. Sí, pues, y lo que sé tú, que acá en Chile no hay ninguna política, ninguna ley, ninguna legislación que permita denunciar y parar estas cosas. Y no puede ser que el weón llegue a recomendarte tomar cloro para que se prenda el asunto. ¿cachai? No podemos llegar como a ese punto. Claro. O que alguien efectivamente lo haga, ¿cachai? Toma y muera. Como pasa muchas veces en Chile, que alguien tiene que morir para que salga una ley. O sea, y si yo seguimos- no sé si han visto, pero en España, yo siento que no sé si en Chile está muy silenciado el asunto, pero en España se han visto varios casos de pacientes de cáncer sobre todo, Sí. que han Sí, muerto por el asunto de que dejaron sus terapias, dejaron la quimioterapia, tomaron la terapia alternativa y mueren, y mal, con sufrimiento, con toda la cosa. Entonces, yo creo que acá no, o sea, acá estamos viendo como recién que ellos se están mostrando, que la gente lo está conociendo, que la gente se va a acercar, y más adelante a lo mejor vamos a ver ya casos más graves. O sea, hasta el momento hemos visto personas que no sé, pues ya no sé, pues son diabéticos y no se toman sus remedios y a lo mejor lo cambian por alguna hierba. Ya, a lo mejor ¿Resultado? no le va... claro, pero no se mueren, ¿me entendí? Pero cuando ya la gente se empieza a morir por esas causas, o sea, hay un estudio que salió el año pasado nomás, y que la gente que tenía cáncer y tomaba la terapia alternativa, tenía el triple de veces posibilidades de morir versus el que toma la terapia. Y además, y el que toma complementaria, o sea, que usa su quimioterapia más la complementaria, tienen menos sobrevida. ¿Cachai? Y es un estudio súper bueno porque es de cohorte, los tipos fueron súper minuciosos al momento de hacer el estudio, y es grande la mortalidad al final que tú tienes después de esa... Claro, ¿Sí, o sea, dijiste sobrevida? Sí, ¿Qué sobrevida. significa ese concepto para la gente Ya. que no lo cacha? La sobrevida es que es que cuando tú, por ejemplo, tienes un cáncer en cierto o alguna enfermedad, se para esa enfermedad y vives 8 años, 5 años. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que yo tenga un cáncer y me lo trate con quimioterapia y sea un cáncer, no sé, de útero, mujer, que tiene una sobrevida de 50 años si yo me lo trato. Por eso es importante, por ejemplo, la vacuna del VPH. Sí, pues ¿sí? sí. O el tamizaje. En cambio, si yo no me lo tratara y todo, tengo posibilidades de morir muy, muy, muy pronto, ¿cachai? De que se me ramifique, de que todo eso. Metástasis. ¿Cachai? Entonces esa es como la sobrevida, es cuando tú ya terminas un tratamiento y viene... Bacán. Claro. Bueno, me quedé pensando también que hay otra población de riesgo que está mucho más desprotegida, o sea, entre comillas desprotegida, que son los niños. Porque también hemos visto muchas veces que los padres toman estas decisiones por los niños, y en el mundo se ha visto que hay muchos niños que están muriendo por no estar vacunados, Sí. porque lo hacen terapia alternativa, y también, Veganismo. también pues. Hay problemas de desnutrición. Sí, a un niñito en España murió de escorbuto porque sus papás eran veganos. Entonces le daban la leche de almendra. ¿Cachai? Y se murió porque al final,
Claro, hay muchas cosas con la leche, ese es un mito, por ejemplo, de que la leche te hace mal, que uno no debería tomar. El asunto es que la leche está fortificada con hartas cosas, por eso somos más altos ahora, por eso también también somos más inteligentes gracias a la leche, porque tiene el hierro, eso ayuda para la Don cuestión Chicho. cognitiva. ¿Tú sabes Sí, qué es lo- sí, es Don verdad, Chicho, o sea, sí. uno se olvida de esas grandes políticas públicas fueron por eso, sino era porque la gente había unos niveles de desnutrición y eso no solo tenía problemas de que la gente era flaquita y se morían los niños, sino que también había problemas cognitivos graves, ¿cachai? Había retraso mental debido a la anemia. La anemia produce eso. Bueno, y acá hay papás que, claro, por no darle la leche, por todos esos mitos que hay en torno a la leche, por ejemplo, se murió la guaguita. Sí, ahí también va otra cosa que es como los nombres, como por ejemplo, leche. La leche de almendra no es leche, No. es una bebida de almendra. Exacto. Igual que la medicina alternativa, como hablamos antes a propósito del título del programa, la medicina alternativa no es medicina. Como- Es un oxímoron. Pero bueno, ahí- ¿Cómo se llama este hombre? El Tim Minchin. Tim Minchin, que es un aforismo que se le atribuye, que dice, cito textual, dice, ¿saben ustedes cómo se llama la medicina alternativa cuando se demuestra que funciona? Medicina. A secas. Sí. De hecho, hay un médico también que fue el primer médico de medicina complementaria que lo contrataron en Inglaterra, es alemán, se llama Ernst. Y él hace estudio y toda la cuestión, y él dice, pues, cuando funciona ya la medicina, lo mismo, Sí. que cuando ya funciona la medicina alternativa es medicina. Claro. Y él, bueno, él es genial porque tiene libros y toda la cosa, y claro, se dedicó a la homeopatía, pues, como alemán, lo que les contaba, que ser homeópata en alemán es como... Es la tradición. po. Es su El peso tradición. de la Fabio. tradición. Exacto. Y él ha sacado como libros y toda la cosa, y ha hecho estudios además y todo. Entonces, no sé, pues, ha llegado a la conclusión así de que la homeopatía no sirve, que la cosa, por ejemplo, en Chile no hay tanto esto de los que, bueno, eran como los compone huesos. ¿No me acuerdo los compone huesos? Ya, en otras partes, no me acuerdo el nombre ahora, cómo se ponen no. Hoy en día también existen los quiroprácticos. Es el quiropráctico, ya. En otras partes está muy, se usa mucho el quiropráctico. Y hay daño, pues hay gente que le han cortado así como una vena, ¿De así, claro, y... O desgarrado un músculo. Entonces, claro, también decía que no servía para nada. Entonces, él es bien interesante porque él hizo el camino al revés. Él viene desde la medicina complementaria o alternativa y hizo el camino así como hacia la evidencia y a ver si... Y él dice, yo no estoy cerrado a que puedan cosas funcionar. Que Pero puedan cosas fuera del canon. Exacto, po, y cuando ya funcionan, van a ser medicina convencional. ¿Cachai? Pero bueno, ahí con el veganismo yo quería hacer una salvedad. No, yo no soy vegano, pero para que no se nos enojen algunos veganos. No es la idea, claro, no, pero yo por hay- ejemplo con los niños, yo siempre Claro. digo, una cuestión es cuando tú eres adulto y tienes Eso es el tema. una sí, No, y que Claro. además el veganismo es una cuestión ética. Claro, pero no exacto. médica. O sea, alguien que quiere ser vegano puede hacerlo, pero si quiere ser sano tiene que tomar un montón de Sí, exacto. precauciones. O sea, no es llegar y claro. hacerlo. De hecho, ellos Es una hacen pega como muy grande. exámenes y hay gente que tiene problemas con la B12, pues si el Sí, pues. mayor problema es la B12, que está en la proteína de la carne. O sea, ellos dicen, no, pero es que como poroto, yo igual tengo la proteína, pero tendría que comer poroto todos los días, ¿cachai? A toda hora para poder tener los mismos niveles que te va a dar un pedazo de proteína de la carne, ¿cachai? O sea, es Entonces- algo que tiene una ética detrás, pero a la vez tiene que tener esa responsabilidad de explicar Exacto. paso a paso. Exacto. Como toda decisión que tomé en ese sentido. Oye, Pero yo te tenía una pregunta a ustedes, y donde antes Ya, les por dije, favor, por favor. que era si había algo aquí de los sesgos cognitivos cuando la gente toma estas decisiones y decide lo de las terapias complementarias, alternativas, o hay algo que explique la ciencia cognitiva en relación a estas decisiones de la gente. O sea, mira, yo creo de que cuando uno empieza a entender la idea de sesgo cognitivo, eso te da como un paraguas general para entender los fenómenos de la irracionalidad en general. Pero acá, o sea, en este caso específico, también hay sesgos específicos que están relacionados a distintos tipos de decisiones. Entonces, por ejemplo, el caso del veganismo, el tipo que Ya. se vuelve vegano, es porque es una decisión no solamente en términos de cuidarse a uno mismo de salud, sino que también es una cosa que es ética y que es política también. Claro, claro. Y que tiene que ver con el tema del rechazo del meterse en el cuerpo cosas que sean como tóxicas o
etcétera. Entonces es una cosa que por un lado es muy espiritual, es política, es ética también. Y uno podría ver, o sea, yo por lo menos lo interpreto que es sobre todo una cuestión moral, no es una cosa de salud, es una cuestión de que, porque para los, ojo, no todos los veganos, hay que decirlo, pero para una cantidad importante de veganos, si tú comes carne, no solo eres un tipo que no se está cuidando, sino que tú eres un tipo inmoral de frontón. Claro. ¿Cachai? Pero para la población en general, por ejemplo, si ellos supieran de sesgos cognitivos, se les enseñara y todo eso, y pensamiento crítico, ¿habría otra forma de enfrentar, por ejemplo, esta terapia? Bueno, igual yo creo que el tagline, quizás de ese sentido común en general, es como que todos somos buenos, así como Sí, desde claro, el más Sí, pues, experto sí, hasta es el más... Y yo creo que es súper importante, primero, como concientizar de que todos lo somos. Entonces que hay que estar vigilante porque... Puta, Estar atento. ¿cómo voy a confiar en mí mismo si está demostrado una y otra vez que... Bueno, y también hay cosas por las que somos particularmente malos como ser humano. Y una de ellas que me parece a mí particularmente importante es como el cálculo de probabilidades y entender lo que las probabilidades significan. Como Sí. ser humano Ah, estamos sí. así, pésimos, Pésimo. no estamos equipados para hacer ese tipo de Y lo que de hablábamos cálculo. también en el episodio anterior, de que uno por lo general siempre privilegia decisiones que favorecen al yo de la hora a costa de perjudicar al yo del futuro. Ya. O sea, lo mismo de que estábamos hablando de que nosotros fumamos, por ejemplo, Claro. y es como que obviamente dejar de fumar es algo que nos molesta ahora, ¿cachai? O sea, Claro. como que, oye, que quiero un cigarro, o sea, ya, pero ¿qué tiene uno? Pero uno le está cargando la mano, ¿cachai? Al Al Remy futuro. o a la Andrea de los 50 o 60 años, po, ¿cachai? Y es como que, ya, pero ¿qué? Que se joda. Claro. Le falta mucho todavía para eso. Así como... Claro. Sí, pues, o sea, y todas esas cosas van metiendo. Y por ejemplo, hay personas que están predando precisamente esos sesgos cognitivos. También, Pues, sí. todo lo que son las curas milagrosas, porque si tú a una persona le dicen, ¿sabe qué? Tiene 80% de probabilidad de morirse dentro de los próximos 2 años. Y llega alguien y te dice, tengo esta cura milagrosa. Que, por Te voy a salvar. que es muy chistoso que milagrosa no significa que funcione en milagro, sino que Claro. significa que te salva. Y lo otro que es heavy es que nadie más te va a dar esto, así como te lo están ocultando, porque quieren que te mueras y quieren ¿cómo se llama? Enriquecer a la industria. Claro, Cómprame sí. esto, así como... y De hecho, ese podría ser un sesgo cognitivo general que se aplica a cosas tan insospechadas como por ejemplo al discurso académico también. Que es esta cosa de el prestigio del oculto o el prestigio del incomprensible. Y que es la idea que en general el hecho de saberse o creerse que uno tiene acceso a un conocimiento o a una técnica que nadie más cacha, da como una especie de subidón a la autoestima, así onda. Entonces, claro, pues cuando llega, no sé, pues la vecina, ¿cachai? A mi mamá a decirle, oiga, ¿sabe qué? Esta hierbita acá perdida del sur de Chile, que Claro. no la conoce nadie, esta le va a servir para el cáncer. Esa cuestión no es solo una cosa de... Porque obviamente lo hace con buena voluntad, Claro, no es exacto, que, no es sí, que pues. quiera... Sí. No está tratando de sacarle plata a la persona, pero ¿qué es lo que está haciendo? Resulta de que si la persona dice, ya lo voy a empezar a tomar, como que mira, ¿viste? Yo doy buenas picadas, doy Claro. buenos datos. Sí, porque Claro, somos sí. un animal gregario social y las jerarquías nos importan mucho. O sea, Mm. y a todos, o sea, esto como lo que decía Arturo, o sea, son sesgos que todos tenemos, incluso el más anarquista, que honestamente lo puede Sí. hacer. Hay un criterio de autoridad, quizá no va a ser la autoridad legal política, pero del conocimiento, y somos presos de esos señuelos. Y ahí yo creo que otro nivel de sesgo, que podríamos llamar más cultural o civilizatorio, también tiene que ver con lo que se llamaba la posmodernidad. Claro, Que, sí, que pues, es eso, un tema sí. como para 10 capítulos, pero que una de sus líneas se podría resumir en que se cuestiona todo el conocimiento. Entonces, Bueno, en salud se usa mucho el argumento de la biopolítica de Foucault. Po. claro, Sí. ¿Está o ahí? sea, Entonces, por ejemplo, para toda la cosa, en salud pública, por ejemplo, yo lo veo mucho, que hay todo un argumento así de que es que hay que ir contra esto, porque recuerden lo que Control. dijo Foucault, claro. Entonces yo a veces digo, bueno, pero Foucault al último tiempo después se arrepintió de todo lo que había escrito para atrás, pues, Uy, entonces pero como la digo, que... Los hospitales son como cárcel. no, Sí, y- pero y no uno es heavy todo y uno dice, eso. no es casualidad que en Francia justamente sea un país donde los antivacunas han tenido éxito y con las consecuencias de que gente se muere. O sea, no es que... Y de hecho, las multinacionales que venden homeopatía son en su mayoría francesas. No. De hecho, por ejemplo, Boiron, Boiron. que seguro que- debe ser Boiron, pero no sé, Boiron. Sí. A ver, les contamos. Hay un producto que se llama Oscilococcinum. Oh, ¿Ya? ya. Y que supuestamente es un remedio milagroso para la gripe y el resfrío. Curiosamente, la gripe y el resfrío es una enfermedad que se cura sola la mayoría de las veces y que casi todos los tratamientos que hay de estas cosas, Tapsin caliente, etcétera, es para simplemente mejorar los síntomas. No es para atacar la bacteria.
Entonces lo cocinan, supuestamente te cura el resfrío, pero el tema es que el principio activo es el extracto del hígado de un pato, no sé cuánto creo que es un pato francés, Ya. al cual le sacan el hígado y de ahí sacan un extracto y ese extracto se diluye. O sea, hacen paté y hacen Hacen se lo paté. cocinan. Exacto. Ya. Es Y un se diluye, subproducto. y se diluye. Como la parafina Claro. y la gasolina. Y la gracia con esta, claro, es que la gente cuando piensa en homeopatía piensa en hierbitas o piensa como en minerales, ¿cachai? Pero lo básico de la homeopatía es este principio que va en contra de todo lo que sabemos en química y en biología, que es la idea que, uno, el agua supuestamente se acuerda qué es lo que entró en ella, que el agua tiene memoria, y segundo, que mientras más diluido esté el principio activo, más potente es el efecto. Y O en sea, los golpes con la Biblia. Si tú vas al homeópata ¿Verdad? y tú le decís, ya, estoy resfriado, ya, entonces tómese 20 pastillitas de estas que son como de azúcar, esas chiquititas, las de... Que yo me acuerdo cuando chico me Claro, no se la verán dulce. Y claro, por eso nunca me intoxiqué, porque como era tanto, Pero no así hacía nada. hay alguien que hizo el no así la suicidio. vida, el suicidio con Homeopático. empatía. Pues. Y claro, el principio es que supuestamente mientras más pequeña es la dosis, más fuerte es el efecto. Y a propósito de Foucault también que está hablando de poder y todo este tipo de cosas, ¿Ya? hay una weá que la gente tiende a ignorar, que es las dinámicas de poder paciente-profesional. claro. Y que, puta, asunten mucho. Yo a los psicólogos les culpo más porque ellos saben de estas cosas. Por ejemplo, el asunto de los kinesiólogos que son quiroprácticos, ya, no tienen formación, qué sé yo, qué sé yo, epistemología, teoría del conocimiento, o sea, ya, Claro. a eso los puedo perdonar más. O en sociología, por ejemplo, los psicólogos, que ya entienden de relaciones de poder y que, por ejemplo, te venden un producto que saben o que sabemos que no funciona, como las flores de Bach. Claro. Que en el fondo, tú me preguntabas antes, esa es mi opinión respecto a las flores de Bach, que encuentro súper nocivo que un psicólogo, que un profesional, te venda un algo que no está dentro tampoco de la malla, pero que si te lo vende un psicólogo, dices, entonces sirve. Entonces, como igual Pero ahí se no aprecia es su por autoridad. por lo que la psicología, bueno, y todo ello, ver lo de los efectos placebo, eso conversábamos antes, del Sí. poder del placebo en las personas y toda la cosa. Sí, o sea, bueno, lo que pasa ahí también harto, también hablábamos hace un rato, que era el... Puta, me cortaste la onda, pues, weón. Perdón. No, pero, ¿qué me dijiste recién? No, del placebo, porque el placebo sí. era como o sea, en ese mismo, o sea, como que la terapéutica la usa para generar como bienestar en la persona, pues si tampoco, ¿me entendí? Sí, pues, como, entonces ¿y en qué año hace? exacto, le asignan como un poder a ese placebo y todo, y de hecho hay gente que defiende mucho el asunto de que no es malo el placebo. Lo que En yo la medida que lo que- funcione. exacto, lo que yo les decía era que igual ahí había un asunto como de que uno como paciente tenía derecho a saber, por autonomía, ¿cachai? Por lo que postula la bioética, que te están dando placebo, po, porque hay un costo económico, porque puede que no te resulte, ¿cachai? Hay un riesgo. Entonces, hay un riesgo. Entonces, el tratante, psicólogo o médico o lo que sea, debería uno informarlo, o sea, y claro, hay gente que a lo mejor va a decir, sí, ¿sabes qué? Voy a probar con las flores de Bach, voy a arriesgarme. Una Oye, de esas me... Yo tengo una anécdota No sé. sabrosísima, pero lo dejamos para vuelta de... Comerciales. Ah, ya. Este es el espacio que dejamos para nuestros auspiciadores, así que si quieres auspiciarnos, pueden un DM por Twitter. O sea, onda, cafecito, galletas, no sé. Cerveza, libros. Flores de también Bach. para No, sortear. no, eso bueno. Bueno, El volvemos. doctor Soto y su consulta. Ah. Claro, después vamos a poner el comercial. Bueno, ya volvemos con Sin Sentido Común. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter e Instagram en el @sinsentidoc. También puedes encontrarnos en Facebook en la página Sin Sentido Común Podcast. Personas de la Tierra, bienvenidos al segundo bloque de Sin Sentido Común. Digo personas de la Tierra porque hablamos de cognición terrícola, no sabemos de cognición extraterrestre, así que... Sí, cierto. Pero quizás nos ven en la estación espacial y ahí ya... Ahí ya, claro, po. Ah, Bueno. no, es que yo ahí estoy apostando como al futuro enfrentamiento que hay entre las personas que viven fuera de la Tierra y dentro de la Tierra. Así como pasa con los países, puta. Bueno, Sí. bueno. Ay, hay una brecha al idioma porque no creo que hablen español. También. Bueno, vamos a ver. Bueno, oye, yo tenía una anécdota que quería contar, weón, que ya ha pasado el suficiente tiempo como para poder hablar de la cuestión con libertad, porque a mí ahora ya realmente me importa una reverenda la cuestión que me pasó, pues, y esto me pasó a mí el año 2009. Estaba haciendo un curso de ética para psicólogos.
en la Universidad de las Américas. Siempre la contaba sin nombre, así. Ya, pero ya han pasado, claro. Estaba al lado de las Américas haciendo clases de ética para psicólogos y tenía varias secciones. Y en una sección, a propósito de ética, alguien me preguntó si le parecía ético el tema de las flores de Bach. Yo le dije, ¿sabes qué? No sé, déjame investigar bien primero y te respondo. Y lo hice, me fui a la casa, me metí a leer, empecé a buscar, partí obviamente por Wikipedia, después me fui a la página de la NHS, empecé a revisar y yo empiezo a cachar, oye, pero esto es horrible, weón, ¿qué onda? ¿Cachai? ¿Por qué caché de que el señor Bach, su metodología de investigación era la siguiente? El tipo tenía un jardín enorme, con muchas plantas, entonces él se acercaba a una planta, ponía su mano sobre ella, cerrando los ojos y decía, siente un cosquilleo en el páncreas. Entonces, ya, ¿qué planta es esta? Ya, pum, esta planta es para el páncreas. Así es. Sí, te juro, el bueno era, con el aura de las plantas, era el tema del criterio, para elegir la cuestión. No sabía. Y caché el tema de la dilución también, pues, de que el frasco madre viene de una empresa que está en Europa, ¿cachai? En Francia probablemente. Ese frasco llega a un distribuidor, ese distribuidor lo diluye y se lo vende a los subdistribuidores. Y esos subdistribuidores lo vuelven a diluir y se lo dan a otros tipos más, hasta que llega el weón que trata a la persona que saca de su frasquito y vuelve a diluir la weá y se le da el frasquito ya con no sé cuántos, 100, 200. Lo que yo sí sé que ¿Ah? en brandy. En brandy, sí, es con En alcohol, brandy, tiene que ser sí. en brandy. Y yo les digo, bueno, loco, es una cosa de química agua, básica. brandy. Hay una cosa de química básica que se llama el número de Avogadro, que es la cantidad de diluciones que tú podías hacer hasta que el principio que estáis diluyendo ya desaparece de la solución. Y la idea es que, en el fondo, después de todas estas diluciones, hasta que llega el paciente, el frasquito es brandy solamente. Y ya no es... Ay, más encima el frasquito tiene que sacar la gota de ese brandy, ¿cachai? Y echárselo a un vaso de agua. De nuevo. Entonces, ahí ya no queda absolutamente nada del principio activo. Y es como que, loco, por algo se llama principio activo la cuestión, ¿cachai? Que es lo que te tiene que... Yo dije, no, esta cuestión es una estafa piramidal, pues, bueno, es como el Herbalife, bueno, como, no sé, pues, bueno, ¿cachai? Y yo hablando todo esto, con mucha soltura, diciendo, bueno, a mí me parece poco ético porque si vais a recetar es una cuestión, primero tenés que saber cómo funciona y tenés que entender que precisamente no funciona, ¿cachai? Claro. Entonces, mira, si es por el tema del placebo, y estuve hablando del placebo, etcétera, y de repente cacho unos alumnos así que están como medio así como con picazón, ¿cachai? Así como rascándose las axilas, ¿cachai? Es como... Incómodos. Y resulta que me entero la semana siguiente que estos alumnos le fueron con el cuento a la directora de carrera. Porque la directora de carrera era la que le vendía los frascos a ellos. Resultado, el profesor Ramos llegó hasta ahí su carrera en la institución, no se le renovó el contrato, me quedé sin pega. Tan tan. Oh, weón. Es horrible. ¿Te gusta rojo? La universidad son como cárceles también. Sí, bueno, las universidades son... Bueno, en fin, esa es mi triste historia con las flores de Oye, Bach. bueno, y estas cosas también tienen repercusión en políticas públicas, porque sabemos que se aceptan ciertas terapias alternativas, ni siquiera sé si son terapias tampoco. Y yo tengo entendido que por ahí va el tema de una tesis que estás trabajando, ¿no? Sí, vos, estoy haciendo, la tesis que voy a hacer es comparar poblaciones. Entonces, sobre alfabetización en salud, la encuesta europea que hicieron ellos, habían varias encuestas, pero las encuestas en general, como que veían lo del tema de que supiera y leer bien y todos los prospectos de los remedios, entender las dosis, más así como de alfabetización tal como la conocemos, leer y escribir. En cambio la encuesta europea es más amplia porque ve incluso cómo es tu relación con el sistema de salud. Entonces la idea es comparar poblaciones. Voy a comparar la población que usa medicina convencional versus la que usa medicina complementaria o alternativa y ver si hay diferencias en su alfabetización en salud. La hipótesis es que hay diferencias, que probablemente la gente que usa las terapias tiene menos alfabetización en salud. O sea, cacha menos en el fondo, sabe menos Exacto. cómo funcionan las cosas. Pero también puede ser que mi hipótesis no resulte, porque si uno observa cómo la han aplicado esta encuesta afuera y todo,
es que en realidad la gente tiene súper poca alfabetización en salud. Y que alfabetización en salud, como para explicarle un poco a la gente, es no solo tener educación en salud y saber, no sé, lavarse las manos y estas cosas que nos enseñan como desde chicos, sino que también el proceso de trabajar la información. En el fondo, saber encontrarla, después discriminar si sirve o no, y luego usarla. Entonces, ese es como el ciclo de la alfabetización en salud. Y bueno, ahí hay que ver cómo... bueno, lo que les iba a contar era que los europeos, por ejemplo, encontraron que como el 50% de la población está en el nivel problemático de alfabetización en salud. Y eso en Europa. En Europa. Por eso les digo, entonces cuando yo dije, la extrapolo acá, claro, me voy a encontrar lo más probablemente con lo mismo, que hay problemas como de alfabetización en salud. El asunto que es, ¿por qué es importante esto? Es importante porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hay mucha promoción de que hábitos saludables. En Chile ahora tenemos, por ejemplo, las garantías explícitas de salud. Entonces, si tú te enfermas de ciertas cosas, el Estado te da los remedios, tú puedes hacer. Pero no bajan las incidencias de esas enfermedades. Cada vez hay más diabéticos, cada vez hay más infartos, cada vez hay más cáncer. Ya. Y todas esas enfermedades son prevenibles. Tienen factores que tú puedes prevenir. Claro, factores de riesgo. Exacto. Entonces, hay varios, como gente que estudia el tema, que plantea que, claro, donde estamos fallando es que hay una medicina curativa y no preventiva. Y la que se hace preventiva no es efectiva porque tú no estás trabajando con todo el sistema. Entonces, por ejemplo, la alfabetización en salud debería ser una cosa transversal, ¿cachai? Que estuviera en la escuela, en el currículum, que estuviera en las actividades de las municipalidades, en el acceso a ciertas cosas para que la gente pudiera conocer en los medios de comunicación. Entonces, como que el impacto que podría tener la alfabetización en salud va por ese lado. Es cuando ya te das cuenta que no están funcionando ya lo que se supone iba a hacer, porque la gente, o sea, lo que estábamos diciendo recién, o sea, a uno le dicen que fumar es malo, tomar es malo. Bueno, muchas cosas son malas, eso es lo terrible. Pero no hay cambios de hábito. La gente sí. lo sigue haciendo, ¿cachai? Entonces la idea es que a partir de eso tú puedas tener gente más empoderada, que era también lo que les contaba yo, que puede tomar mejores decisiones y que puede participar también de la salud, porque eso es lo otro. O sea, acá, como en todas las cosas, los temas acá en salud te los imponen y sí, todo. En cambio, por ejemplo, cuando tú ves a pacientes empoderados, que es lo que pasó con la ley Ricarte Soto, con todo eso, ese es un paciente alfabetizado, po. Él sabe lo que tiene, él sabe lo que necesita, él sabe que hay terapias que le van a servir, ¿cachai? Entonces él presiona al sistema. Sí, entonces lo vuelve así como ya más activo dentro del tema también. Y sabéis que yo creo que los pacientes de partida se sienten sin poder. Claro. Sí. Y yo creo que la adopción de estas terapias alternativas también yo creo que pasa por una parte, por esta gana de decir, yo elijo hacer esto, claro, yo hago esto otro, también pasa por lo que hablamos, no sé si lo hablamos ya en el capítulo, lo hablamos antes, de que los doctores no te pescan, claro, que te tratan mal, que no hay una relación, claro. Y claro, esta persona me habla, como decías tú, me escucha, claro, y está atento a lo que yo le digo. Yo me acuerdo también, tengo una tía, uno siempre tiene una tía que está metida en alguna cuestión, no sé, tú de hecho podrías aportar porque quiero rajarse, bueno, pero bueno, el tema de la ideología, que también es una cosa y que está muy metida, digamos, en el ideario colectivo de la salud, que es esta cosa de que tú vas a un doctor, le cuentas que te duele algo, cuál es tu problema, y el tipo saca una cuestión y te mira el ojo y te dice, ya, tenés un problema en el hígado. Ay, ideólogo. Esos son los ideólogos, supuestamente sí, te diagnostican, sí, mirándote el iris, ¿cachai? Y que es una cosa que en términos de base científica no existe, no hay. Hay otro que ve la oreja, otro que ve las patas. Claro, por cada parte del cuerpo hay un médico que te arregla todo el cuerpo con esa parte. Mirándote la planta del pie, ¿cachai? De hecho me acuerdo que con una persona me explicaba que
dentro de la historia de la medicina, está esta cosa de con Paracelso al principio, de los humores y todo, en esta medicina predicativa estaba lo que le llamaban el paradigma de la semejanza. ¿Ya? De que si una cosa se parece a la otra significa que hay un vínculo significativo entre ellas, y vamos a usar a Arturo acá como ejemplo. ¿Ah? ¿Cómo? No, pero ahí. Supuestamente esto de acá se parece a un feto. Entonces se supone que está representado el cuerpo en la oreja, así como que esta es tu cabecita, aquí está tu tronco, aquí están tus pies. Una cosa así. Si quieren ser ingenieros, el otro médico. Y es como que, loco, en serio, estamos a siglo XXI, 2018, miro la hora por si acaso. En fin. ¿Cuál es la pasta base esta que me mencionaste tú? El higienismo. Higienismo, acabo de saber porque unas personas cercanas lamentablemente están siendo seducidas por esta brutalidad, no se me ocurre otra palabra. Y claro, yo empecé a arrastrar la historia porque higienismo, llegó un artículo de Wikipedia o de otra enciclopedia y que me encontré con este movimiento de los higienistas, que eran estos positivistas Sí, pues que eso, querían... sí, era la y contradicción máxima. yo pensé, yo dije, me equivoqué de artículo, una semejanza del nombre. Y no, viene de ahí. De allá viene. Viene, pero claro, son estas cosas que uno dice, como la alquimia, ¿cachai? Que uno dice, claro, los alquimistas no eran tontos, es que era la ciencia de la época. Claro. Y en el caso de los higienistas, claro, eran gente que en su época eran positivistas, o sea, que creían que la filosofía tenía que generar Mejorar un progreso la sociedad. absoluto y la razón podía conocer toda la realidad. Entonces dijeron, estamos hablando en París, principio del siglo XIX, la gente se moría a montones, los niños sobre todo, condiciones insalubres, y dijeron, la gente se muere porque hay un entorno sucio. Sí. Nosotros racionalmente vamos a hacer reformas sanitarias con agua potable y funcionaba. Claro. ¿Qué pasó? Se generó una especie de secta como de amigos los higienistas y que siguen existiendo hasta el día de hoy. Entonces se quedaron pegados con esta cuestión. Entonces ahora hay gente que te dice que no, usted tiene cáncer, usted tiene, no sé, lo que se le ocurra, SIDA. No es que usted está comiendo algo que está comiendo algo tóxico. Algo procesado. Berlina. Usted está comiendo, claro, lo que se le ocurra. Y ahí está la raíz de todos los males. Entonces, si usted quiere tener la juventud eterna, vivir para siempre, no enfermarse nunca, siga una dieta que yo le voy a dar, por supuesto, y que una dieta que con puras cositas, frutitas y verduras crudas. Claro, y ahí no le pasa nada, y no tiene que ir nunca más a un médico, que un médico es un charlatán. claro, o es un capitalista, o masón, o qué insulto marxista, no sé, el insulto que usted quiera. No, y hay un cuento súper fuerte con la alimentación para la pseudociencia. Sí. Lo hemos hablado otras veces de Sí. que pasa, o sea, esto lo percibimos nosotros, Ya. de que por lo general la gente que es como liberal, ¿cachai? En general, ya, cuando pienso en liberal estoy pensando en los hippies de Peñalolén, o sea, Claro. son personas que moralizan mucho la comida. En el sentido de que la comida no es algo que tenga que ver con valor nutritivo, etcétera, sino que no, que tiene un componente moral. Ya. ¿Ya? Y que supuestamente si tú comes McDonald's eres inmoral. ¿Está bien? En cambio de que si comís onda verdurita de tu huerto sin pesticidas y sin transgénicos, eres una persona pureza. así en el Además yo fondo. creo que a propósito esto del principio de semejanza, llevándolo a los secos, como decía Arturo, que evolutivamente somos muy malos para tener nociones de estadística y datos complejos. Entonces el cuerpo humano y el cuerpo de cualquier animal, digamos, es una wea complejísima. O sea, Sí, la cantidad de interacciones, factores son, pero... Entonces, somos muy tentados por sesgos de creer como, hice esto, causó esto otro. Claro. Así como, o la típica, así como, abríguese que se va a resfriar. Sí, pues. Sí, po. O me mojé los pies, por eso estamos precondicionados Sí. a relacionar, a buscar, a hallar causalidades en nuestros cuerpos donde no tiene por qué haberlas. Sí, Y a veces, Y que son simples, como Claro. respuestas simples. claro, y a veces, ¿cuántas enfermedades son genéticas? O sea, Sí, la po. gente no hizo nada para que le pase. Y eso yo, y Pero perdón sí. que me alargue, y No, hay algo perverso en muchas de estas terapias, que muchas de estas terapias le dicen, y el higienismo lo dice, usted se merece la enfermedad, Claro, porque no eso. se cuidó. Usted se merece el cáncer que Claro, tiene. por el y cáncer. ahí entra esta cuestión ideológica que dice, entonces perro, si el buen es flojo como los pobres, no se esfuerza, ¿por qué yo tengo que pagar mis impuestos para que él vaya a un hospital? Si la salud es tan fácil como que cada uno... Claro, exacto. ¿Cierto? Es que eso le Y habla, ahí ahí hay hay una individualismo, perversión. sí,
las pseudoterapias hay que hay harto individualismo. De hecho, por ejemplo, para lo de las vacunas uno siempre lo menciona. Sí. El asunto de las vacunas es un asunto, ni que el efecto rebaño y todo eso que uno Sí, conoce. oye, eso te quería preguntar. Ya. ¿De qué se trata? El efecto rebaño es que hay gente que no se puede vacunar, porque por ejemplo los niños que tienen leucemia o tienen la alergia al huevo o un montón o inmunodeprimido, entonces esa gente tú no puedes No se puede vacunarla vacunar. porque los puede enfermar más que mejorar. Entonces el que nosotros nos vacunemos hace que no entren los bichos. Sea mucho menos probable que le llegue Exacto. el vector que viene de lejos a él. Exacto, a él. En cambio de que si baja el nivel de vacunación es como conectar los puntos. Si hay más gente sin vacunar es como que Exacto. se le pega hasta que le llega... Exacto. Y entonces es un asunto solidario, po. Tú eres Claro. solidario con el que no se puede vacunar porque al final, más encima es una persona enferma, o sea, tiene todas esas características y entonces la población protege. Entonces hay niveles de efecto rebaño que se tienen que tener, que son cercanos al 95% de Sí, la población, eso- son eso es súper una altos, grieta. es alto, es súper alto. Bueno, por eso está la embarrada en Europa, po. Claro. Porque esos niveles bajaron la vacunación a 80, 75, 85. Entonces ahí ya empieza el... Además que el los bichito. antivacunas tienden a juntarse también, porque como son tipos que moralizan todo en realidad, dicen yo no voy a poner a mi chiquillo en un colegio donde esté con otra gente del perraje, yo lo voy a poner en un colegio artístico o un colegio así como, no sé, Espiritual, no sé. espiritual o... Para que ¿cómo no nos se llama? demanden, no los nombremos. Sí, no nombremos a los... ¿Cómo se llaman estos No tipos? nombremos a los Del Waldorf, colegio ni a los Waldorf, sí. Montessori. Bueno, entonces los ponen ahí y ¿qué es lo que pasa? Se enferma uno y caen los 40, po, de una, ¿cachai? Exacto. Pues sí, una noticia que vi que seguro, capaz que la vi en Enetin Mercurio, que en Italia pasó, que una familia está pero destrozada porque tienen un niño con alguna enfermedad grave, no lo pueden vacunar. Era Y- trasplantado. Sí, era un niño trasplantado y claro, tuvieron que cambiarlo de colegio. Pero el tema era que parece que por ley no los dejaban. Entonces estaban en la encrucijada porque si lo mandaban al colegio, los Claro. cabros no estaban vacunados, el niño se les podía morir. Claro. Pero Sí. tampoco tenía mucha alternativa de dónde llevar a ese niño. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en Chile la vacunación es obligatoria. En Europa no tienen la obligatoriedad. Claro, ahí hay cuestión de política pública. Yo, esto no sé si lo confesé alguna vez, tuve un paso por trabajo social. Ya. El que no me arrepiento fueron otras cosas de la vida. Pero acá aprendí lo siguiente. Que en Chile, bajo la legislación chilena, si una persona no vacuna a un niño, entre otras cosas, constituye un maltrato grave. Sí. O sea, si una asistente social detecta que un niño no está vacunado, es una causal hasta de que ese niño se lo puedan quitar. Entonces, por eso en Chile también pasa eso. O sea, y hay una conciencia que, claro, uno dice, hay medidas autoritarias que a uno no le gustan, pero esa fue una medida que Claro, no sé pero- cuándo se tomó, pero funciona. Lo que pasa es que, por ejemplo, en salud es súper extraño porque solo ciertas regulaciones mejoran las conductas. Es como superconductivismo, que a usted no le gusta el conductivismo. Yo No, leí el no otro sé. día. Ah, ya. No, no es que Pero- no nos guste. pero- A los auditores. Ah, ya, sí, no, yo sé, pues hay como, pero de verdad se trabaja como así en algunas cosas. Por ejemplo, lo que ustedes ven, la ley del tabaco. La ley de no sé, de vacunación obligatoria. Son medidas que el otro estaba leyendo, por ejemplo, para lo de la obesidad. Tienen que haber leyes, o sea, bueno, la ley de alimentos. Ahora hay una ley de alimentos. Entonces, tú tienes que ir implementando, es como que no es solo lo individual, sino que también tiene que ver como lo político. ¿cachai? Sí, po. Entonces, como que ahí tú vas, y la gente, claro, cambia sus conductas y se adapta. Pero si no está eso detrás, por ejemplo, acá en Chile el alcohol. El alcohol es un sí. tema. Sí. Entonces el alcohol, por ejemplo, no se toca porque somos un país que produce vino y produce pisco. Po. Entonces tú deberías somos tener... borrachos, Y somos borrachos, exacto. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, todos los alimentos tienen sus sellos de... sus etiquetitas de que te dicen Alto en que tienen... azúcar, todo, alto en sodio, etc. pero el alcohol no tiene nada. Claro. Hasta las bebidas la tienen, la Coca-Cola, todas tienen que tener. Entonces ahí también están los poderes económicos, nada. Hay una letra chiquitita que dice consuma de forma responsable, pero eso... Exacto, y que no pueden poner como propaganda en horario de niños. Sí, Como- Oye, me quedé pensando a propósito del individualismo y la comida, el programa de gobierno que volvió ahora, pues, el Elige Vivir Sano. Ay, sí. Esa weá es fatal Porque el que porque quiere... el que quiere puede, po, el weón, ¿no? perro.
Sí, Bueno, sí, lo que pasa, bueno, ahí los salubristas, por ejemplo, siempre han estado como en contra de eso porque nadie elige vivir sano, ¿cachai? Hay una cosa que se llama los determinantes sociales de la salud Exacto. y que son estructurales, o sea, de verdad que ser pobre, mujer, indígena y todas esas cosas tienen peor salud. Sí. ¿Cachai? Entonces, ¿y qué tienen que hacer los estados? Los estados tienen que tratar de subir el estándar y tratar de que esas desigualdades no estén. Pero claro, cuando tú al final le pones eso de elige, está mal planteado porque tendría que ser, no sé, pues elijamos, promovamos, no sé, algo así. Hagamos un país más sano. Así como entre Exacto, todos. exacto. O sea, como una cosa de que implica a todos, porque, o sea, en todo orden de cosas hay determinantes sociales. Po. Sí, Sí, entonces o sea, no. yo pienso, o sea, de hecho, cuando escucho la frase esa de respecto a elige vivir sano, y es como que, loco, hay gente que su presupuesto le permite solamente tomar 11 con pan con margarina, ¿cachai? Y que el pilar de su pirámide alimenticia es el pan con margarina y el tecito, Claro. ¿cachai? Entonces, loco, A los abuelos, por ejemplo, ¿qué Por les vaya a ejemplo. decir a los abuelos elija vivir sano? Con una pensión de 60 lucas, 80 lucas. Claro, es complejo. Entonces, ahí lo que hacen los estados, como para que puedan vivir sano, es que subvencionan las verduras. Sí. Hay agua. ¿Cachai? Que aquí en Chile uno tiene que andarse comprando el café, la Sí. bebida, el agua. En otras partes están llenando de agua, en todas partes, para que la gente consuma agua. Agua potable. Exacto, Por sí, eso, pues ¿cachai? sí. Aquí en Chile no somos los gringos que consumíamos agua embotellada, nunca. No. ¿Cachai? Pero no hay acceso a eso. Entonces, eso tiene que hacerlo el Estado. Sí, y hablando de dinero, de políticas públicas, me acuerdo que antes de que empezáramos el capítulo, tú estabas mencionando qué cantidad de terapias alternativas existen en salud pública hoy en día. Ah, bueno, sí. ¿Y cuánta plata se está perdiendo ahí? No sabemos cuánta plata se pierde, pero sí hay un departamento, yo les contaba que existe un departamento de terapias complementarias y alternativas en el Ministerio de Salud y que regula su ejercicio, es como eso. Y ahí está la naturopatía, la homeopatía y... Ay, ¿cuál fue el otro que les mencioné? No me acuerdo. Acupuntura, quizás. Acupuntura, También. sí, Sí. acupuntura. Entonces esas son las tres que la gente, por ejemplo, estas personas hacen como un curso, se le valían y toda la cosa. Y bueno, ahí yo les contaba que ellos han hecho estudio y todo, y las terapias complementarias alternativas son transversales en la población chilena. O sea, que hay una tendencia a que gente de mayor nivel socioeconómico, sí, pero el 50% de la población de los quintiles más abajo también la usa. Entonces no hay, es como transversal, o sea, no podríamos No es significativo. ser tan, exacto, no podríamos decir que es como tan evidente que solo lo usa la gente de la que tiene plata, ¿cachai? Que es lo que uno pensaría mayoritariamente. Sí, y ahí entra un poco el tema cuando la gente te dice, pero déjalo, si qué daño hace, si igual le sirve, hasta mejor ánimo, no sé. Es decir, puta, ¿cuánta plata en salud pública se está perdiendo en este tipo de cosas que podríamos estar gastando en otras cosas? Claro. Es complejo porque ahí entra lo que les conversaba yo también, que hay algunos profesionales de la salud, directores de servicio, médicos y toda la cosa, que piensan que deben estar en los sistemas de salud. Po. Que hay un beneficio que no es medible, que No es cuantificable quizás, pero que es igual exacto, importante. exacto, como de placebo, ¿cachai? Pero el asunto es, que lo que decías tú, es ético, ¿cachai? Claro, o sea, está bien que el Estado financie una cosa que a la persona al final no le va a servir, que le va a producir solo bienestar. Porque no estamos hablando de cuidados paliativos, por ejemplo, ¿cachai? Porque si tú dijeras, son cuidados paliativos para el enfermo terminal y todo, claro, hácele reiki, hácele lo que sea para que la persona tenga un buen morir, ¿cachai? Sí. Es gente que tiene otro tipo de Sí, de pues, dolencia. este compadre que estoy tratando de acordarme, Andrew Solomon, decía de que uno de los problemas que tiene el tema, por ejemplo, del tratamiento de la depresión, es el hecho de que, por ejemplo, de que si tú... O sea, él decía de que él era muy rechazaba el tema de los placebos, en el tema de la salud mental, pero decía de que, mira, en el fondo pasa lo siguiente, si tu problema, ¿cachai? Que estáis deprimido y te dan un placebo y te sentís mejor,
loco, es. Claro. O sea, ya no es como por ejemplo el caso del cáncer, de que te sentiste mejor, pero el cáncer después te mató, ¿cachai? O sea, Sí, en el pues también, caso- claro, hay niveles. En el caso exacto. de la depresión, el placebo efectivamente no es un placebo, es una cura, ¿cachai? Claro. Si es que efectivamente te saca del estado en que estás. Claro, ¿cachai? claro. Entonces, claro, pareciera ser que no es bien difícil hacer como un corte de decir esto es ético y esto no es ético, porque obviamente son cosas multidimensionales. Bueno, sorry, No, si sí. solo para terminar esa idea, yo creo que ahí es donde entra el pensamiento crítico, entra la alfabetización en salud y todo eso, en que las personas sean capaces de evaluar esos riesgos. Po. Si es tan simple como eso, si no es que tú quieras decirle ya, no tome más de eso, no se consuma más la agüita de la, ¿cómo se llama? De las margaritas, ¿cómo se llama? Las carmelitas. Las Las carmelitas. carmelitas, sí. ¿Sabes? El agua del Sino que es la persona sabe que eso a lo mejor no le va a hacer más, pero por una decisión propia, su libertad, su autonomía, Claro. decide hacerlo. Pero tiene que no saberlo hay- porque si no lo está infantilizando. Sí, exacto. No, yo decir que el otro lado, que esa alfabetización también tiene que incluir al propio profesional de la salud, porque, claro, no es como, qué sé yo, para ir y decirles cómo hacer su pega, pero tenemos muchas veces que esto, como el doctor Soto, ya lo hemos hablado tantas veces, no sé, quizá él es un sinvergüenza de todo mi lomo, pero seguramente muchos médicos, estos psicólogos que de verdad creen que lo que están ofreciendo, que esta terapia alternativa, funciona. Y quizá la persona que tomó esa decisión en el Ministerio de Salud alguna vez de poner la firma para que se permitiera estas terapias, capaz que de corazón, si no mete una Sí, pieza pues, así exacto. seguro, que compadre, yo creo que eso funciona. Claro. Y lo cree de verdad. Entonces, Oye, pero es si un tema de- el caso que... otra infidencia a propósito. Yo tengo un tocayo que se ¿Verdad? llama Remis Ramos, ¿cachai? Ya. Y que es un tipo muy respetado porque fue activista político en los 80, ¿cachai? Y o sea, estuvo en la resistencia, digamos, en los años 80, pues la resistencia universitaria. Forma parte de la ACU. la Ah, de acción- Chile. Sí, pues de acá, pues. Y resulta que este Remis Ramos ahora es magnetoterapeuta. El tipo te soluciona todos los problemas del cuerpo poniéndote imancitos Sí. en distintos lugares del cuerpo. Y el tipo dice, pero viejo, esto no es pseudociencia, esto es física. Bueno, el cuerpo tiene energías, ¿cachai? Y lo que hacemos es como... Que en el fondo la misma hueá de la acidez del limón, pues, esa también. ¿cachai? Sería acuático que esto fuera como una situación de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí. Que en verdad te disociáis y que eres tú también, ¿no? Bueno, Haciendo el- magnetoterapia. sí, bueno, el tema es que como mi correo es remisramos@gmail y el correo de él es remis.ramos. Imposible. Entonces, el tema es que muchas veces me llegan correos a mí de gente que me pide, oye, ¿cuánto sale una terapia, cachai? Porque me duele la espalda. Y yo así como que... 5 millones de pesos, ¿cachai? Deposítemelo. Y yo creo que a lo mejor a él también le llegan mails preguntando Claro. cosas de filosofía. Entonces, pero bueno, saludos a don Remy. Yo igual lo respeto por otras cosas, no por eso. Sí, bueno, yo creo que va a ir cerrando ya el capítulo. Me hicieron recordar, justo lo que decía Cristian, que puta, cuando la gente dice, ¿para qué sirve la filosofía? Oh, puta, para que no tengamos médicos que crean huevadas como el Dr. Soto, ¿cachai? Ese weón no sabe, nunca habrá estudiado epistemología, entonces el weón cree que todos los conocimientos son iguales, o incluso gente con mejor voluntad, gente que cree efectivamente que todos los lados tienen que ser representados, ese tipo de cosas, Sí. que finalmente son las personas que dicen ya, incluyamos las terapias alternativas. Si los profesionales fueran formados en filosofía, por ejemplo, o argumentación, Claro. o Filosofía de lo- la ciencia y epistemología, principalmente. no tendríamos este problema, ¿cachai? No puede ser que ya sea 2018 y que tengamos que andar explicando este tipo de cosas porque nadie más se hace responsable. Bueno, ya me dio rabia. Pero antes de que la rabia se acumule y haga explotar todo, yo creo que quiero agradecerle a Andrea por haber venido al capítulo. Yo creo que quedan demasiadas cosas por conversar. Como siempre. Así que de todas maneras vamos a tener que invitarte de nuevo para que Ah, sigamos genial. conversando. Porque esto Pero está magnífico. Por mientras, bueno, que lean Etil Mercurio ahí. Sí, para no, que- sí. Es etilmercurio.com, creo que es. Sí. Es .com. Etilmercurio. Y a ti particularmente no te pueden encontrar, si es que quieres que te encuentren. No, en Twitter, Águila Andrea. Águila Andrea. Vamos a Sí. dejar por ahí la edición Sí. con No, los... sí, acuérdate que siempre va el arroba verdad, al del principio. capítulo. Sí. Entonces, No, gracias chicos, yo les agradezco la invitación y los felicito porque están súper buenos los programas para mí. Fue así como Remy me dijo querer ir, sí. no me hizo derrocar. Oh, muchas gracias, nos sentimos honradísimos de que digas. Sí, ya. Y bueno,
A ustedes, ojalá si les gusta, que puedan compartirlo, hagan difusión, porque no tenemos la exposición que tiene el Dr. Soto. Así que necesitamos de todos ustedes para que vencer ese tipo, a sus demonios. Exacto, sí, o sea, necesitamos que los capítulos tengan más de 1000 visitas, porque estamos pegados como en las 300, 400, entonces... Véanlo ahí. dos veces. Véanlo. Véanlo 2 veces. Déjenlo corriendo. Mándenselo a su tía, la próxima vez que vean a su mamá empezando el matinal, apáguenle el matinal, pónganle Sin Sentido Común en la tele y se lo agradeceremos. Y como siempre, muchas gracias por darnos su atención y nos vemos en el siguiente capítulo de Sin Sentido Común. ¡Chao, chao! Вперед, солдат! Полон ночами грозовыми